Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título Fieles en la tempestad. Diga después de mí, fieles en la tempestad. Una vez más, fieles en la tempestad. ¿Qué es lo que Dios espera de usted cuando usted está atravesando por un desierto? Que usted sea fiel. ¿Qué es lo que Dios espera de usted cuando usted está atravesando por enfermedad, carencia, dificultad, problemas, tempestades? Fidelidad. Dios desea, amados hermanos, que todos y cada uno de nosotros nos mantengamos fieles en la tempestad. Amén. Y con la ayuda de Dios vamos a mantenernos fieles a aquel que nos ha amado. ¿Cuántos dicen amén? Abra su Biblia, por favor, en la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos allá, primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a darle lectura al verso 7. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 7. Y dice la escritura así: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Si nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, debemos de estar conscientes de que en este mundo y en esta vida vamos a enfrentar aflicciones. Como hijos de Dios, amados hermanos, no podemos ser ingenuos respecto del tiempo generacional por el cual estamos atravesando. Sin duda se está cumpliendo ante nuestros ojos la profecía dada por el apóstol Pablo, en la cual él dijo que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos. Tiempos en los cuales ser cristiano sería difícil. Por su parte, el Señor Jesucristo nos advirtió de que en los últimos días enfrentaríamos problemas, dificultades. Y esto nos debe de impulsar a mantenernos alertas, ya que en este tiempo no solamente vamos a enfrentar adversidad, sino que también debemos entender que el propósito de Dios estará delante de nosotros en medio de toda dificultad. En otras palabras, detrás de todo obstáculo hay una oportunidad. Y tenemos como pueblo del Señor a aprender a verlas. Las oportunidades que vienen de parte de Dios no siempre vienen envueltas como a nosotros nos gustaría. Pero si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, nosotros vamos a poder enfrentar y superar todas las adversidades. ¿Por qué? Porque Dios, al permitir que determinadas circunstancias vengan a nuestra vida y que no seamos capaces de controlarlas, lo hace con la finalidad de que usted y yo aprendamos a mantenernos fieles a Él. Y que de esta forma seamos perfeccionados en Él. Es importante mencionar que el ser fiel a Dios va más allá de asistir a la iglesia. Es mucho más que cantar o leer nuestra Biblia de forma esporádica. El ser fieles a Dios implica poner a Dios siempre en primer lugar y buscar agradarlo en todo. Y esto tiene que ver, amados hermanos, con amarlo y confiar en Él por encima de todo. Le pregunto, ¿qué tanto ama a Jesús? ¿Qué tanto confía en Él? Porque muchas veces, amados hermanos, cuando enfrentamos la dificultad, lamentablemente, Él no es nuestro lugar de refugio. Él no es la primera persona a la que nosotros buscamos. Decimos amar a Dios, pero confiamos poco en Él. Y si queremos
mantenernos fieles al Señor, tenemos que incrementar nuestro nivel de relación con el Señor. ¿Para qué? Para que podamos amarlo de una forma mucho más profunda y crezca a través de la experiencia nuestro nivel de confianza en Dios. La confianza es algo que se va a dar solo en razón de nuestra experiencia con Dios. Si usted no tiene una experiencia con Dios, difícilmente usted va a poder aprender a confiar en Él. Necesitamos caminar con el Señor, incluso cuando no entendamos sus planes, cuando no tengamos una respuesta clara ante la adversidad y las circunstancias que estamos enfrentando. Ser fiel a Dios tiene que ver con obedecer sus mandamientos, no por miedo, sino por amor y gratitud. Muchos de nosotros, amados hermanos, estamos condicionando nuestra obediencia al Señor en razón de aquello que queremos que Dios nos dé o que Dios haga. Y entonces ya nuestra obediencia no es una obediencia perfecta que se manifieste por causa de que amamos a Dios y tenemos gratitud por aquello que Él ha hecho en nuestra vida. Tenemos que volvernos incondicionales. Acuérdese de lo que el Señor Jesucristo expresó constantemente a través de su vida. Esa vida de negación, esa vida de obediencia, esa vida de sumisión. ¿Y cómo es que Dios se expresa? Del mismo David. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, porque él hará todo lo que yo quiero. Tenemos que crecer en nuestro nivel de obediencia a los mandamientos del Señor. Y esto va a implicar que vivamos de acuerdo a su voluntad en nuestras decisiones diarias, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Permanecer fieles al Señor implicará arraigarnos en la fe. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, sabe qué tan profundas están sus raíces en aquello que cree. Porque lamentablemente no todos tienen raíces profundas en el Evangelio. Así como en el tiempo de Jesús, hay quienes siguen al Maestro porque no les vaya mal, por tener en el día a día un pan que comer, pero no tienen la convicción de fe que se da solo en razón de la intimidad que podemos tener con nuestro Dios. Cuando hablamos de permanecer firmes en la fe, esto implica enfrentar pruebas, enfrentar dudas, enfrentar tentaciones y mantenernos firmes en los acuerdos que hemos hecho delante de Dios. Dios quiere que seamos un pueblo de hombres y mujeres fieles en la tempestad. ¿Por qué? Porque nada nos garantiza que en esta vida siempre las cosas estén bajo control. Muchas veces las circunstancias adversas van a tocar a la puerta de nuestra vida y vamos a enfrentar turbulencias, vamos a enfrentar dificultades. Pero es ahí donde se debe demostrar el nivel de fe y compromiso que tenemos para con Dios. Mire, considere lo siguiente. En la vida cristiana debemos de saber que nuestro proceso de perfeccionamiento implicará muchas veces el atravesar por momentos difíciles. Escuche, momentos que no se salen de las manos de Dios, pero que Él permite para que podamos ser perfeccionados a la imagen de Cristo, lo cual nos hará más fuertes, maduros, estables y fructíferos. Cuando usted aprende a ser fiel a Dios en medio de la tempestad, hay un fruto que se manifiesta cuando usted transita, atraviesa, supera la adversidad. Y el fruto que obtenemos de parte de Dios es que nos volvemos más fuertes en nuestra fe. Nos volvemos personas más maduras en Cristo.
más estables y fructíferos. Y eso es bien importante, porque muchos de nosotros, cuando enfrentamos la prueba, cuando enfrentamos la dificultad, tendemos a soltar aquello que Dios está permitiendo que llegue a nuestra vida con un propósito. Nos rendimos, nos desanimamos, nos desalentamos. Y creo de todo corazón que necesitamos entender que Dios tiene cosas grandes y cosas buenas para aquellos que le amamos. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. ¿Lo cree? ¿Qué de bueno entonces puedes encontrar en ese proceso doloroso que estás enfrentando? En esa ruptura emocional, en ese quebranto físico, en esa escasez financiera. Muchos de nosotros comenzamos a ahogarnos en medio de la tempestad, en lugar de reforzar nuestra relación con el Señor e incrementar nuestra fe. Lo que usted está viendo en la imagen es una prensa que extrae aceite de las aceitunas. Y precisamente el huerto de Getsemaní implicaba esto. Era un lugar donde se presionaban las aceitunas para producir aceite. Y es el lugar donde el Señor Jesucristo experimentó el mayor nivel de presión sobre su vida. Y cuando Él transita por este proceso, es que entonces el autor a los Hebreos puede decir, por el gozo que le esperaba, menospreció la cruz y la vergüenza que ésta significaba. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció en el huerto. Es en el lugar de tu aflicción donde Dios te está preparando, donde Dios te está capacitando. ¿Para qué cosa? Para que seas más fuerte, para que madures, para que tengas una mayor estabilidad, para que seas fructífero. Y eso, amados hermanos, es algo que debemos de entender y dejar de romantizar nuestro caminar con Cristo. Porque muchas veces pensamos que por el hecho de que caminamos con el Señor, estamos exentos de las pruebas, y eso no es algo que la Biblia enseñe. ¿Cuál es el propósito entonces de las pruebas? Pues el que nuestro corazón se afirme en el Señor y que nosotros podamos transitar por el proceso que Dios ha permitido para nuestra vida, a fin de que seamos transformados a imagen de Jesucristo. Vean lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 26. Evangelio de Mateo capítulo 26, versos del 36 al 39. Y dice la Escritura así. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Jesús está atravesando por un proceso de dificultad. ¿Y dónde está su refugio? En la presencia de su Padre. ¿Cómo nos enseña Jesús que tienes acceso a la presencia del Padre? A través de la oración. Tienes que correr a tu lugar secreto y exponer tu corazón delante de Dios. No correr a las redes sociales y comenzar a escribir todo lo que no te parece. Hemos cambiado el orden de las cosas y por esta razón es que para nosotros hay un ay. El profeta Isaías dice, ay de esa generación que cambia el sentido de las cosas. Nuestro lugar de refugio es la presencia de Dios y podemos entrar a ese lugar a través de la oración. Jesús estaba en este lugar donde se prensan las aceitunas, donde hay una enorme presión sobre de su vida, y Él se refugia en la presencia de Dios. ¿Dónde te vas a refugiar en medio de tu tempestad? En la presencia de Dios. ¿Cómo vas a entrar a ella? A través de la oración.
¿Comprende lo que le estoy diciendo? Es importante que nos comprometamos con ello. No solamente que lo asentemos en nuestra mente. Tenemos que hacer que esta verdad descienda al corazón. Porque de otra manera, cuando las tormentas y la adversidad llegue a tu vida, tú no vas a saber qué hacer. Y la respuesta está en Jesús, una vez más. Dice la palabra del Señor que Él les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Algo que debemos de entender, que es un principio del reino y que debemos de aplicar en nuestras relaciones interpersonales, es que a pesar de que Dios ama a todos los seres humanos por igual, no confía en todos por igual. El Señor Jesucristo está atravesando por un momento de dificultad. Y no se pone a publicar en las redes sociales: ay, me van a traicionar, ay, ya no es como antes, ay, me siento solo, ay, qué difícil es trabajar con gente incómoda. No, Él se refugia en la presencia de Dios, accede a la presencia de Dios a través de la oración y después, como una necesidad particular de todos los seres humanos, necesita expresar lo que hay en su interior, pero no lo va a expresar con cualquiera. Debes de tener mucho cuidado a quién vas a abrirle tu corazón. Y muchos de ustedes, lamentablemente, por el nivel de relación que ustedes mismos construyen, le abren su corazón a cualquiera que no tiene la capacidad para dirigirles, para ayudarles, para aconsejarles. Es decir, tienen muchos amigos, pero no tienen pastor. Y deberían ustedes recapacitar y reflexionar sobre el nivel de relación que tienen con su pastor para poder ser dirigidos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque es muy fácil poder abrirle el corazón al amigo, al compañero, a quien siempre me dice lo que quiero escuchar. Pero por causa de que no tenemos un buen vínculo, un vínculo saludable con la autoridad que Dios estableció para nuestra vida, es que nos privamos de la bendición que Dios tiene reservada para nosotros. Y muchas veces cuando estamos enfrentando aflicción, cuando estamos enfrentando dificultad, se acerca a nosotros nuestro pastor, nuestro líder, porque nos ven mal. Y nosotros vivimos en una completa negación. No, nada, estoy bien, todo perfecto. Tú eres quien te estás negando la posibilidad de ser ayudado. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo le abrió su corazón a estos tres que iban con Él. Y después les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y Él se apartó, yendo un poco más, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dios está permitiendo que esta situación comience a afligir el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque era necesario que Él, siendo hijo, aprendiese a obedecer a través del sufrimiento. Y si Dios trató de esta forma a su Hijo unigénito, ¿por qué pensamos nosotros, hijos adoptivos, que Dios no va a permitir que circunstancias adversas puedan llegar a nuestra vida con la finalidad de ser perfeccionados? El problema de muchos de nosotros, amados hermanos, es que no queremos que Dios nos ayude. Y tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros. Jesús está atravesando por un proceso de mucha presión que va a producir en Él una transformación. Y lo vamos a leer más adelante.
Pero necesitamos entender que los momentos de adversidad, los momentos de dificultad, son para nosotros procesos que de vivirlos de acuerdo a la voluntad de Dios nos van a llevar hacia un mayor nivel de crecimiento. Vean lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versos del 24 al 25. Y dice la palabra del Señor así: por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿De quién nos está hablando la Escritura? De un hombre prudente que tiene como fundamento la roca. De un cristiano que es fiel, que tiene como fundamento de su vida la palabra de Dios. ¿Comprende lo que estamos hablando? ¿Y qué dice el verso 25? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. Es decir, que cada uno de nosotros debe de saber que aunque tenga como fundamento la palabra de verdad y tenga una relación que día con día cultiva con Dios, esto no nos exenta de la adversidad. Y si Dios permite que la adversidad venga a nuestra vida, es con el propósito de que Él sea glorificado y nosotros seamos transformados. Dile a la persona que tienes a tu lado: solo Dios sabe dónde tocarte. Cuando Jacob luchaba con el ángel le dijo en buena onda: suéltame, porque ya está amaneciendo. Y Jacob le dijo: no te voy a soltar. Y entonces el ángel tocó su cadera y se escuchó un grito terrible hasta el siguiente cerro. Le dislocó la cadera con un toque. Algunos de nosotros estamos atravesando por tempestades que a veces nos están empujando a soltar lo que Dios ya nos dio, lo que nos ha concedido en su corazón. Y no estamos trascendiendo. ¿Por qué? Porque estamos poniéndole más atención al dolor de la tempestad que al propósito por el cual Dios está permitiendo el proceso. Jacob es un claro ejemplo que en medio de esa dificultad, él se aferró aún más y dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y entonces el ángel del Señor le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Jacob. No te llamarás más Jacob, sino que a partir de hoy tu nombre será Israel. ¿Queremos trascender en la fe? Tenemos que mantenernos fieles a Dios en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la tempestad. Pero no vamos a tener la fe suficiente para transitar por ese proceso doloroso que nos lleve hacia un crecimiento personal si nosotros continuamos viviendo en la negación y creyendo que no estamos experimentando una aflicción de parte de Dios. Porque también, déjeme decirle, va a haber ocasiones en las cuales las aflicciones Dios las permita para nuestro crecimiento. Y detrás de cada prueba, detrás de cada dificultad, siempre habrá un propósito de Dios para nuestra vida. El problema de muchos de nosotros, amados hermanos, es que nos rendimos con facilidad. Vean lo que dice Proverbios 24:10. ¿Lo tiene? Dice la Escritura así: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. ¿Cómo andamos en medio de la tempestad que estamos enfrentando? ¿Sabes cómo debería de responder todo creyente cuando atraviesa por la prueba, por la enfermedad, por la escasez,
por la lucha y la dificultad con gozo, con una expectativa de gozo. Pero si no somos capaces, amados hermanos, de darnos cuenta cómo esta dificultad puede perfeccionarnos, difícilmente vamos a poder extraer del proceso algo más que dolor. Porque debemos de hacer que el dolor y la aflicción en nuestra vida sea fructífero, que sirva para algo y no solo para incomodarnos, no solo para entristecernos. Debemos de mantenernos fieles a Dios en medio de la tormenta. Es importante que sepamos que las tormentas vendrán a nuestra vida desde diferentes frentes y que no por el hecho de no entender los porqués debemos de desanimarnos o creer que hay un despropósito de parte de Dios. Al contrario, día a día debemos de renovar nuestra fe y profundizar en nuestra relación con Dios sin dejar de mirar a Cristo. Por eso la Escritura dice cosas como estas: bien puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo dice? Bien puestos los ojos en Jesús. Reina Valera, versión 60. Nueva versión internacional dice: fijemos la mirada en Jesús. Porque tu adversidad es un distractor para tu crecimiento espiritual. Tu enfermedad es un distractor para tu madurez espiritual. Tus problemas familiares son distractores para tu fructificación espiritual. Tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Y cuando nosotros atravesamos por el proceso de dificultad, ese proceso de transformación, ese proceso doloroso, cuando tú estás siendo puesto allí en la prensa, lo que va a emanar de ti, lo que va a brotar de ti, es aquello que hayas consolidado en tu interior. Y por esta razón es que muchas veces cuando atravesamos por pruebas, lo que se manifiesta en nosotros no es el fruto del Espíritu. No es un aroma de olor grato delante de Dios. Algunas personas, al estar bajo presión, comienzan a mostrar malas actitudes, falta de fe, incredulidad, y otros más se dejan arrastrar por las circunstancias y se apartan del Señor. Es importante, amados hermanos, que nos demos cuenta que sin importar dónde se esté produciendo la tormenta o la tempestad que enfrentamos, tengamos la actitud de mantener una fe sólida en el Señor. Tengamos la actitud de profundizar en nuestra relación con Dios, manteniendo nuestra mirada puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque solo de esta forma, como consecuencia, nos mantendremos fieles a Dios. Diga después de mí: yo quiero ser fiel a Dios. Y para ser fiel a Dios, yo debo mantenerme dentro del pacto. Las circunstancias van a golpear de tal forma nuestra vida que muchas veces pensemos que alejarnos de Dios puede ser la salida. Y déjeme decirle que esa jamás será la salida correcta. Usted tiene que refugiarse en la presencia de Dios, y la manera en la cual entramos a ese refugio es a través de la oración. ¿Amén? Ahora, permítame mostrarle lo siguiente. Hay 4 tipos de tormentas que como hijos de Dios vamos a enfrentar. 4 diferentes tormentas que llegan a nosotros de diferentes frentes. Y la primera tormenta es un clásico: la consecuencia de nuestras decisiones. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado una tempestad como consecuencia de sus decisiones? Todos hemos tomado decisiones equivocadas que nos han metido en estrecho y que nos han llevado a atravesar por momentos duros, difíciles. Ahora,
Necesitamos nosotros darnos cuenta que aun cuando nosotros mismos hayamos provocado dicha tempestad, Dios no por ello deja de tener un propósito que le glorifique. Vamos a ver el caso muy particular de Jonás. Vaya al libro de Jonás, capítulo 1. Versos 3 y 4. Dice la Escritura: pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Lea conmigo: pagó su pasaje. Una vez más, 1, 2, 3. Pagó su pasaje. Otra vez, 1, 2, 3. Pagó su pasaje. Con nuestras decisiones estamos pagando el costo que nos introducirá en nuestra siguiente tempestad. Con nuestras decisiones. Dios le dijo: quiero que vayas a Nínive. Y él dice: yo no quiero ir a Nínive, me voy a Tarsis. Él toma una decisión y paga el boleto de su siguiente tempestad. Muchos de nosotros estamos enfrentando tormentas como consecuencia de nuestras decisiones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ponernos a llorar? No, tenemos que descubrir en medio de esta consecuencia que nosotros mismos nos buscamos, de qué manera Dios desea perfeccionarnos. Y eso es algo muy importante porque vean lo que dice la Escritura. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Si usted lee el resto de la historia de Jonás, usted va a descubrir cómo Dios tenía ya preparado un proceso para él. Dios no te abandona cuando cometes errores. Es tan grande su amor y su misericordia que nos atrae con cuerdas de amor. Dios no se va a rendir contigo. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios no se va a rendir contigo. Muchos de nosotros, amados hermanos, estamos atravesando por tormentas porque hemos actuado muchas veces en necedad, otras tantas en ignorancia, otras tantas por la dureza de nuestro corazón. Y debemos de saber que aún en medio de todas ellas, Dios no se ha rendido con nosotros. Su Espíritu Santo nos continúa día a día convenciendo de la necesidad que tenemos de Él. Así que si usted está atravesando una tormenta que es consecuencia de sus propias decisiones, refúgiese en el Señor y estando en la intimidad de la oración, pregúntele a Dios: ¿cómo vas a usar esto que yo provoqué para convertirlo en una bendición que me haga crecer, que me haga madurar, que me haga fructificar? El diablo va a venir y te va a hacer. Tú te lo buscaste. Ya Dios no te ama. Eres un desecho. Pero si algo debemos de tener presente, amados hermanos, es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, usted y yo debemos de saber que en la presencia de Dios hay respuestas para aquellas cosas que incluso nosotros mismos nos provocamos. Díganlo como alguien que alguna vez se equivocó.
Amén. Pues quién sabe a quién le estoy hablando. Yo soy tan perfecto, yo soy tan puro. Usted se ha metido el pie, pero ese es nuestro problema. No somos capaces de reconocer. Somos prontos para señalar los errores de los demás, pero somos tan modestos para reconocer lo que nosotros hemos hecho mal. Y por esta razón es que no podemos profundizar en esa intimidad, porque vivimos en esa continua negación. Va a haber tormentas que vendrán a nuestra vida como consecuencia de nuestras decisiones. Otras tormentas en nuestra vida van a ser un trato especial de Dios para nuestra vida. Va a haber tormentas, como ya lo mencioné, que sean consecuencia de mis malas decisiones. Pero va a haber tormentas que Dios va a permitir que lleguen a nuestra vida para tratar con nosotros. Y esto es lo que debemos entender como parte de la disciplina de Dios a sus hijos. Vean lo que dice Hebreos capítulo 12. Epístola a los Hebreos, capítulo 12, a partir del verso 1. ¿Lo tiene? Dice así la Escritura: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, lea conmigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús en el Getsemaní está siendo quebrantado. Está siendo puesto en esa prensa que habrá de extraer aquello que él ha atesorado. Jesús sale del Getsemaní venciendo el proceso. Y como venció el proceso, ahora el Padre puede honrar su fe, colocándolo a la diestra de él. Tú no puedes reclamar el premio si no peleas legítimamente. Si no te mantienes fiel a Dios en medio de tu tempestad. Dice la palabra de Dios: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El propósito de mantenernos fieles a Dios es de poder perseverar de la misma manera en la cual Cristo perseveró. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor, lea conmigo, disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. En lo natural, ¿quiénes tienen que moldear el carácter y la personalidad de los hijos? ¿La televisión? ¿Las redes sociales? ¿El vecino? ¿Los amigos? ¿Los maestros? Los padres son los que tienen la responsabilidad. Pero ¿qué sucede? Vivimos en una sociedad tan dañada en la que a los padres se les limita sobre el ejercicio de autoridad para moldear la vida de los hijos. Y pareciera como en la película de Nemo, ¿verdad? Que cuando un padre quiere ejercer autoridad, entonces la sociedad grita: ¡es solo un niño! No hay la
capacidad, no hay el respaldo, no hay el aporte para moldear el carácter y la personalidad de los hijos. Pensamos que la ideología de la buena ondita es lo que les va a permitir a ellos atravesar por procesos que el día de mañana van a poder enfrentar y superar. Y no es así. Tenemos que enseñar a nuestros hijos e instruirlos en el temor de Dios. Y esto muchas veces, amados hermanos, no va a ser cómodo, como no es para nosotros atravesar por los procesos disciplinarios de Dios. Porque Dios a aquel que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Fíjese, verso 7. Lo que soportan, es decir, esta tempestad que estás atravesando y que has discernido que es un trato especial de Dios a tu vida, dice, lo que soportan es para su disciplina, porque Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Lo está diciendo la Escritura. Porque en esta generación de cristal, hasta la palabra bastardo ofendería. Si Dios está tratando con nosotros, tengamos la humildad para reconocer aquello que Dios quiere moldear en nuestra vida, humillémonos delante de Él y permitamos que su proceso disciplinario nos lleve hacia un mayor nivel de crecimiento. Dice la palabra de Dios, verso 9, después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. Eso está cambiando mucho en esta generación. Yo no me imagino respondiéndole a mi mamá, te odio. Me hubiera dado un volteón. Pero hoy es muy común. Y cuando estamos afectados en nuestra mentalidad por lo que la sociedad enseña, en contraste con lo que la Biblia enseña, lo aplaudimos. Muy bien, hijo, me da gusto que sepas explayarte y exponer tus ideas. Dice la Escritura, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer hoy, siendo adultos, que tal vez en algún momento a sus padres se les pasó la mano? Sí, no era para tanto. Solo me mandaron por las tortillas. Me quedé 2 horas jugando maquinitas. Y después corriendo de regreso a la casa porque ya iban con el palo, se me cayeron. Todavía se me ocurre levantarlas, ¿verdad? Y ponerlas en la mesa. Bueno, algunas veces tal vez podemos pensar que sí se les pasó la mano, pero no por ello dejábamos de respetarlos. Y dice la Escritura, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos orado en este año diciéndole a Dios, humíllame? Quebrántame, disciplíname, azótame. Cuando yo sabía que ya me lo había ganado, yo empezaba a negociar con mi madre. Y entonces ella me decía, te tocan 10 varazos, o sea que sean 5 y no me muevo. Y ya que me decía que 5, le decía mejor 3. No, 3 y de verdad que no me muevo. Pocos de nosotros reconocemos cuando hemos hecho algo malo delante de Dios y decir, sé que este proceso es el resultado de tu amor por mí, porque me estás disciplinando.
Usted no tiene idea cuántas personas he buscado proteger a través de una disciplina ministerial y cuántas personas lo han visto de manera personal. Ni que el pastor fuera tan santo para disciplinarme, ni que su vida fuera tan perfecta o tan un modelo de moralidad como para llamarme a mí la atención. ¿Sabes qué es lo que genera esto? Un espíritu de rebelión en el corazón. Toda rebelión se gesta en la semilla del menosprecio. Diga después de mí, toda rebelión se gesta en la semilla del menosprecio. Cuidado si tú estás menospreciando a tus líderes o a tu pastor, porque lo más seguro es que en tiempo postrero te vas a rebelar. Se está gestando en ti un rebelde. Y cualquiera podría decir, ay, me está manipulando para tener el pie siempre sobre mi cuello. No estamos entendiendo lo que la Biblia está diciendo ni lo que la Biblia está enseñando. Pero hay personas que no aceptan la disciplina en sus vidas como un trato de Dios. Y eso los sentencia a vivir lejos del propósito de Dios. Hay personas a las cuales les he dicho, para proteger tu imagen, te voy a disciplinar. Y ellos, argumentando que no soy perfecto, ni tan puro, ni tan recto, prefieren no aceptar el proceso de Dios. No se dan cuenta que esto no es una cuestión personal, es una cuestión institucional. Se pretende que cada uno de nosotros viva bajo el modelo de la paternidad. Y cuando no lo aceptamos, limitamos el poder de la gracia sobre nuestra vida. Porque no reconocemos autoridad. Y si no hay reconocimiento, tampoco hay transmisión. A veces pensamos que no necesitamos ser disciplinados. O creemos que el pastor está tomando partido personal. Si eso fuera así, ay de mí. Porque estoy consciente que le voy a dar cuentas a Dios de la manera en la cual los traté a cada uno de ustedes. Pero si el proceso disciplinario venía de parte de Dios y no lo aceptaste, ay de ti. Tú cosecharás el fruto de tu propia decisión. Dice la Escritura, después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Es decir, si tú vives el proceso disciplinario a la manera de Dios, vas a crecer, vas a madurar, vas a ser perfeccionado, vas a ser un cristiano que dé fruto. Estás participando de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque tu carácter está siendo transformado. Ciertamente, escuche bien, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Recuerdo cuando niño, se me hizo fácil robar. Y robé. Se me hizo muy fácil ir al Walmart. Me encantaban los carritos de Hot Wheels. Y lastimosamente no voy a culpar nuestra condición económica porque nos excusamos detrás de las circunstancias. Ay, es que era yo tan pobre y el carrito estaba tan bonito que... No, yo fui el culpable. Pero yo quería uno de esos carritos y no teníamos dinero en casa para esos carritos. Entonces fui y se me hizo fácil tomarlo.
iba con mis amiguitos y a la salida el oficial de la tienda que me llama. Si uno qué experiencia va a tener en robar, pues. Fue vergonzoso. Y en casa me esperaba la tunda de mi vida. ¿Sabe cuándo más lo quise volver a hacer? No fue grato recibir esa cueriza, pero fue benéfica. Y a veces nosotros despreciamos el trato de Dios a través de sus autoridades, porque lo consideramos como algo netamente personal. Y no es así. ¿Cuánto de nuestra vida hemos echado a la basura por no estar dispuestos a vivir un proceso? Un montón de gente que quise proteger. Te voy a suspender del ministerio por un tiempo. ¿Para qué? Para aquietar las aguas. Porque a mí no me interesa de qué manera tú peques. No voy a personalizar tus faltas, porque no me ofendiste a mí, ofendiste a Dios. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando yo no personalizo tus actos, yo soy libre para poder ejercer la disciplina que como tu pastor considero necesaria para que recuperes las fuerzas perdidas. Esta es un arte. Y dista mucho de ser castigo. El problema es que nosotros lo vemos como un castigo y lo vemos personal. Y entonces lo consideramos por consecuencia injusto. ¿Por qué? Porque yo soy inocente. Pruébalo. Jesús era inocente, ¿y qué hizo? Como cordero, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Aguantó el proceso de Dios. ¿Pero qué me da la razón a mí? Tu actitud cuando estás siendo disciplinado. Una enorme cantidad de gente ha dicho, ¿sabes qué? Gracias a Dios. Porque ni tú tienes la calidad moral, porque ni tú tienes la solvencia espiritual, porque ni tú tienes todo lo que yo desearía y admiraría en un ministro como para dejarme disciplinar. Mi pregunta es, si tan bajo estaba ante tus ojos, ¿qué hacías aquí? ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? Hay tormentas que vamos a estar enfrentando y que vamos a atravesar, pero que son un trato de Dios para nosotros. Y que tenemos que permitirle a Dios que Él obre a través de nuestra vida. Necesitamos ser dóciles. Vean lo que la Escritura continúa diciendo. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Tenemos que permitirle a Dios que nos discipline para que entonces se produzca una cosecha que lo glorifique. La vida de Pablo estuvo constantemente atravesando por procesos disciplinarios que lo transformaron en el hombre sabio, estable, equilibrado y maduro que era. ¿Por qué? Porque Dios trató con él y él se dejó tratar. Amén. Hay tormentas que vamos a enfrentar como una forma de oposición espiritual. El Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, mira que Satanás los ha pedido para zarandearlos como si fueran trigo. Lucas capítulo 22, verso 31. Y algunos de nosotros, amados hermanos, no hemos pecado, no hemos cometido
no hemos tomado decisiones que nos coloquen en estrecho y sin embargo estamos enfrentando dificultad. Puede ser que esta tormenta que estás enfrentando tenga que ver con una situación de oposición espiritual. ¿Y cómo lo voy a saber? En el secreto con Dios. ¿Quién siembra enemistad entre los hermanos? El diablo. ¿Y qué hace el diablo para sembrar enemistad entre los hermanos? ¿Solo llega y te la avienta? No. Magnifica el error del hermano. Por eso la Escritura dice, cuando dos personas friccionan entre sí, hay de dos. O son perfeccionadas o se destruyen. Hierro con hierro se afila y el hombre en su trato con el hombre. ¿Qué hace el diablo? Magnifica lo que te incomoda. Y los ingenuos le prestan oído. Los inmaduros le escuchan. Y entonces nos zarandea. Y ya no avanzamos. ¿Por qué? No fue por la ofensa del hermano. Fue porque el diablo comenzó a soltar en torno a nosotros una tormenta, a levantar una tempestad como oposición espiritual para que nosotros no pudiéramos avanzar. Es como en el caso del profeta Micaías, donde la Escritura dice que un espíritu de mentira se presenta delante de Dios y Dios le pregunta, ¿cómo los vas a seducir? Voy a ser espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y vienen y le presentan una idea al rey. Y el rey, no conforme, escuchando la petición del rey de Judá, manda llamar a Micaías. Y Micaías le suelta una expresión que al rey no le parece. Y dice, ¿ves por qué no lo invité? Porque nunca me dice lo que quiero oír. ¿Cuántas veces, amados hermanos, el diablo está magnificando los errores de tu prójimo? Y nosotros pareciera de pronto que no entendemos que detrás de esta situación hay alguien tramando nuestra división. No nos damos cuenta, lo vemos personal. ¿Cuántos de aquí han tenido un trabajo secular que tenga que ver tal vez con una oficina? Ahí han tenido roces, ¿sí o no? Con el jefe, con el compañero. Y créame, a veces es triste que eso mismo que se da fuera en el mundo, lo vengamos a replicar dentro de la iglesia. ¿De qué nos habla esto? Que no estamos siendo maduros. Y los procesos que Dios está permitiendo que atravesemos, Satanás los está desvirtuando para destruirnos. ¿Sabes cómo Satanás te distrae? Justifica lo que sientes. Te hace creer que es justo que estés ofendido. Te hace creer que es justo que te sientas así, hecho a un lado, no considerado. Te tratan mal, mira cómo te menosprecian, mira cómo no les importa lo que tú digas, lo que tú pienses. Y nosotros, pues sí es cierto, ¿eh? Sí. Deja que el proceso de Dios te perfeccione. Y si estamos atravesando por una tempestad que discernimos en el secreto de Dios que es una oposición
para nuestro avance, enfrentémosla y superémosla. Pues más me voy a acercar a ese hermano, más me voy a acercar a esa hermana para mostrarle el amor de Dios. Y si me hace sus groserías 1, 2, 3, no importa. Este día le perdonaré hasta 70 veces 7. Y mañana el contador volverá a comenzar. Pero muchos de nosotros no pensamos así. Queremos el ojo por ojo y el diente por diente. Y eso, amados hermanos, no nos va a permitir avanzar. Otra de las tormentas que enfrentamos es el deseo de alguien más por hacernos mal. Sí lo hay. Sí hay gente que te aborrece, sí hay gente a la cual le caes mal y quiere hacértela pasar mal. Un ejemplo de ello es Alejandro el Herrero. Vean lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, verso 14. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. ¿Qué hace Pablo? Me voy a vengar de él. Me la va a pagar. Ya verá. No, ¿qué dice? El Señor le dará su merecido. ¿No está escrito, mía es la venganza, yo pagaré? Tenemos, amados hermanos, que sensibilizarnos ante esa verdad. Y tenemos que buscar en medio de la adversidad o la tormenta que enfrentemos, mantenernos fieles al Señor. Tienes que mantenerte fiel a Cristo. Mira, en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, dice la Escritura lo siguiente, y esto debe de llegar profundo en tu corazón. Dice la palabra de Dios, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Vea cómo hay una oposición espiritual. Y sufrirán aflicciones durante 10 días. El número 10 en la Biblia es indeterminado. Algunos de nosotros estamos atravesando por tempestades que ya llevan algunos meses o años azotando nuestra vida. Pero en medio de esa tempestad, lo que te debe de caracterizar es el que tú te mantengas fiel a Dios. Por eso el Señor nos da esta promesa y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Seamos fieles al Señor en medio de la prueba. Todos anhelamos y deseamos un 2026 lleno de bendiciones, ¿cierto o no? Pero ¿y si no fuera así? Si se convirtiera el 2026 en el año más difícil de tu vida, ¿lo seguirías amando? ¿Te seguirías congregando? ¿Seguirías leyendo tu Biblia? ¿Seguirías orando? ¿Seguirías buscando su rostro? Mi oración es que no solo tu respuesta verbal, sino la respuesta de tu corazón sea sí. Si nosotros, amados hermanos, tenemos esa actitud de ser fieles, la prueba solo va a ser una temporada en nuestra vida que nos llevará hacia un mayor crecimiento, hacia una mayor madurez, hacia un mayor entendimiento de la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, mi Dios. Y hoy como iglesia queremos reconocer delante de ti que necesitamos de tu Espíritu.